All right, so the second aspect of the humiliation is suffering. El segundo aspecto de la humillación es su sufrimiento. And just as a couple of quick bullet points before we come to the death of Christ. Y algunos puntos importantes antes de venir a la muerte de Cristo. So first of all, he suffered during his entire life. En primer lugar, él sufrió durante toda su vida. So sometimes we can think about the suffering as like the Passion Week. A veces pensamos solamente que Jesús solamente sufrió en la pasión, en la semana donde fue crucificado. He's in the Garden of Gethsemane, then the Via Dolorosa, and then the cross. Pero vemos que está en el jardín del Getsemaní, en la Vía Dolorosa y después a la cruz. But his entire life. Pero toda su vida. Okay. So he suffered the assaults of Satan. Él sufrió los ataques de Satanás. He suffered the hatred and unbelief of his own people. El odio y la incredulidad de su propio pueblo. He suffered persecution by his enemies. Sufrió la persecución de sus enemigos. And as he did that, he did so alone. Y mientras él lo hizo solo. And so the loneliness must have been oppressive. Así que también la soledad tuvo que haber sido muy opresiva. And the sense that he had of his responsibility must have been a crushing sense. Y el sentido de responsabilidad que tenía él también tuvo que ser algo aplastador. And as he gets closer and closer to the cross, y mientras él se acerca más y más a la cruz, there's more like intense severity. Hay una severidad más intensa. So, for example, like in John chapter 2. Por ejemplo, en Juan capítulo 2. He's at the wedding in Cana. Él está en la boda de Caná. And his mother says, "Hey, there's no wine left." Y su mamá dice, "Hey, mira, se acabó el vino." Mom, my hour's not yet come. Y le dice, mamá, mi hora no ha llegado. And she asks him. He said, "Okay," so he turns the water into wine. Okay. Entonces él dice, okay, y ya torna el agua en vino. But he speaks about his hour, meaning the cross. It's still a long time away. Pero le dice mi hora, o sea, todavía no ha llegado, está un tiempo todavía. But then, like in Luke chapter 9, verse 51. Pero en Lucas 9, versículo 51. This is like a transitional verse in the Gospel of Luke. Este es un verso transicional en el Evangelio de Lucas. And it says, from that point forward, he set himself like towards Jerusalem. Y dijo, desde ese momento en adelante él se propuso ir a Jerusalén. So he knew when the time had come. Él sabía cuando el tiempo había llegado. And then he gets to the Garden of Gethsemane. Y cuando llega al jardín de Getsemaní. And he tells his disciples, "Just wait over here. I'm going to go over there and pray, but you just wait over here." Le dice a sus discípulos, quédense por aquí, yo voy a ir allá arriba a orar. And yeah, they didn't drink their coffee, they fell asleep. No se tomaron su café y se durmieron. Okay? Yeah, exactly. Every time he leaves, they fall asleep. He leaves, they fall asleep, right? Cada vez que él se va, ellos se duermen, y se va, ellos se duermen. And then he says, you can't just watch and pray for 1 hour. Y ustedes le dicen, no, ustedes no se pueden quedar a orar y meditar por 1 hora. The last time he says, get up, the hour has come. My betrayer is here, right? Pero la última vez dice, levántense, aquí viene el que me va a entregar. So the closer he gets, the more intense feeling he has. Así que mientras más se acerca la hora, más intensos los sentimientos que le está pasando. His sufferings lasted his entire life. Así que sus sufrimientos duraron toda su vida. Secondly, en segundo lugar, he suffered in body and soul. Sufrió en cuerpo y alma. So again, we can sometimes think about the suffering as just the cross. Así que nuevamente podemos pensar que el sufrimiento solo fue la cruz. Or maybe when he gets whipped by the soldiers. O cuando fue latigado por los soldados. Or they pull his beard out. O cuando le jalaron la barba. Or they put a crown of thorns on his head. O cuando le pusieron una corona de espinas en su cabeza. Or he drags his cross through the city. O cuando tiene que arrastrar su cruz alrededor de la ciudad. Do you know how much the average Roman cross weighed? ¿Y saben más o menos cuánto pesa una cruz romana promedio? Take a guess. 300 pounds. How'd you know that? ¿Cómo sabías eso? The thug life. This guy is a star, El mejor estudiante. The best student. When is your next book coming out? When is your book coming out? I YouTube a lot of that. Yeah, about 300 pounds. Wow. This guy must have hacked into my computer last night, Sí, será que me hackeé la computadora anoche. So yeah, about 300 pounds, right? And I mean, that's a lot, it's a lot. So, and it's after he was beaten up, right? And after he's exhausted from being flogged. Y después de eso estaba bastante débil y
por haber sido flagelado. So we often think of the sufferings as bodily sufferings. Y normalmente pensamos en los sufrimientos como sufrimientos corporales. And this is one of the critiques of movies like The Passion of the Y esta Christ. es una de las críticas acerca de películas como La Pasión de Cristo. Because on a movie screen, all you can show is what you can see. Porque en una película todo lo que muestra es lo que puedes ver. You can't see what's inside of a person. O sea, no puedes ver lo que hay dentro de una persona. So he had anguish of soul. Así que él tenía angustia en su alma. Okay? He had a consciousness that he was bearing the sins of the world. Tenía una conciencia que le estaba cargando los pecados de la humanidad. He prayed even to the Father, let this cup of wrath pass. Él aún así oró al Padre, Right. permite que pase de mí esta copa de ira. Because he knew what was waiting for him. Porque él sabía lo que le esperaba. He agonized in the Garden of Gethsemane. Él agonizó en el jardín del Getsemaní. His soul was exceedingly sorrowful even to death. Su alma estaba triste hasta la muerte. So he suffered his entire life, and his sufferings were body and soul. Él sufrió toda su vida, sufrió el cuerpo y alma. That, and just as a application for us, Esa es una aplicación para nosotros. that should be like comforting to us and helpful to us. Eso debería ser algo que nos conforta, algo que nos ayuda. Because life is full of sufferings, Porque la vida está llena de sufrimientos. and most of our suffering is probably emotional suffering. Y la mayor parte de nuestros sufrimientos son So- emocionales. Like we all look happy tonight, but people, Ahora nos vemos felices todos en la noche, pero we all hide stuff inside. pero todos ocultamos cosas adentro. Okay? But Jesus suffered all that you can feel. Pero Jesús sufrió todo lo que tú puedas sentir. His sufferings were also unique. Sus sufrimientos fueron también únicos. Even the common things that he suffered had an extraordinary character. Aún las cosas comunes que él sufrió tenían un carácter extraordinario. And his capacity for suffering Y su capacidad para el sufrimiento was like equal to the ideal character of a human being, y él era ideal para el carácter humano and equal to his ethical perfection, e igual a su perfección ética, with his sense of righteousness and holiness. con su sentido de justicia y de santidad. No one can feel the pain and grief and the evil as Jesus could. Nadie puede sentir el dolor y el sufrimiento o el mal moral como Jesús lo hizo. But besides the common sufferings of life, Pero aparte de todos los sufrimientos comunes en su vida, were also the sufferings caused by the fact that God caused our iniquities to come upon him. había también sufrimientos causados por el hecho de que Dios echó nuestras iniquidades sobre él. So the sufferings weren't just, like we experience natural, ordinary sufferings of life, Así que esos sufrimientos no eran solamente como sufrimientos ordinarios que sufrimos en nuestras vidas, but they were a result of what God was doing in pero his también life. eran un resultado de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Okay? So think, for example, about the temptation in Matthew 4 Por ejemplo, piensen en la tentación que él sufrió en Mateo capítulo 4 and the agonies that I mentioned in Gethsemane y las agonías que él sufrió en el Getsemaní and also on the cross. y también en la cruz. Okay, so I'll pause there for sufferings, Así que voy a quedar ahí en cuanto al sufrimiento. and we'll come to the death of Christ. Y ahora vamos a hablar de la muerte de Cristo. So let's, to do that, let's turn or find online the Canons of Dort, Así que para hacerlo vamos a irnos a los cánones de Dort, and the second point of doctrine. en el segundo punto de doctrina. So I'm going to read through this together with you. Quiero leer esto junto con ustedes. Let me skip ahead all the stuff in my notes. Too many notes. Cánones de Yeah, Dort. sorry, Canons of Dort, the second, Punto yeah, dos. point 2. Segundo punto. Okay, I think this is it. So, just as a quick introduction, what was the view of the death of Christ that the Arminians had? Entonces, como un punto de introducción, ¿cuál era el punto de vista del sufrimiento de Cristo que los arminianos tenían?
What's or maybe just even today, like what's the typical Armenian person say? O aún así, ¿cuál es lo que una persona armenia? They may not know that. armenia They don't know that, but what would an average person say? Ellos no saben eso, pero ¿qué es lo que una persona normal diría acerca del sufrimiento de Cristo? That he died for the whole world, Yeah. for all humanity, Okay. toda la humanidad. And they would say he died for everybody, like in the same way, right? There's no distinction, Y que él murió de la misma manera, que no hubo distinción. because the Bible says that he died for the sins of the world, Porque Right. la Biblia dice que él murió por los pecados del mundo. right? And they would understand that to be like for everybody equally, right? Like, there's no Y ellos distinctions. entienden que es para todos por igual, sin distinción. You'll see, like we do make distinctions. So. Pero Okay. nosotros sí hacemos distinción. What else? Like what else did they? So Christ died for everybody equally. Then what? Entonces, Cristo murió por todos igualmente y luego, ¿qué más? Para ayudarnos a salvarnos. To help to save us. To help to save us. Good. Sí, Good. para ayudar a salvarnos. And what would that mean then if Christ died for everybody in exactly the same way to help to save us, but then some people don't believe in that? Then what? Predestination. Entonces, ¿qué significa eso si él murió por todos igualmente, pero no todos aceptan su muerte o su sacrificio? Entonces, ¿qué? Like what would they say then about a person who's in hell that Christ died for? ¿Qué dirían de una persona que está en el infierno por la cual Cristo murió? ¿No? That there's nobody in hell? No. Well, so some would say that because he died for everybody, that everyone's going to be saved. Sí, algunos dicen que van a ir en el infierno. But what about, like a good evangelical Armenian, who says he died for everybody, but then there's people in hell that he died for. So what would they say? That is unfair. They could say that, yeah, they could say that. But they would say something like, well, Christ died for them too. Pero también Like ellos dirían algo así como, bueno, Cristo murió por ellos también. there's a lot of people that Jesus died for that, they never came to believe in him, and he died for them too, Hay personas que or nunca creyeron en él y aunque Jesús murió por ellos, pero nunca vinieron a la fe. and we would kind of say to that like, well, that seems kind of like unnecessary, right? Y eso parecería algo innecesario, ¿no? Like, why would he die for people in hell? Pero ¿por qué moriría por personas que están en el infierno? So they have a view, generally speaking, they have a view that he died for everybody in exactly the same way. Generalmente ellos tienen una visión de que Jesús murió generalmente por todos de la misma manera. So, but what's the problem? If a person says, No, what was that? Que Dios se equivocó, That God made a mistake, es suficiente or that it wasn't enough. solamente su sacrificio, que That his sacrifice wasn't enough. Okay. So what would be the problem? Entonces, ¿cuál sería el problema? Okay, now this is like us thinking of that view. Okay. Eso es nosotros pensando de ese punto de vista, de esa manera. They believe in works. Que ellos So they- creen en Sure. obras. So they do believe that faith is a kind of a work. Ellos That, también creen que la fe es una Right. clase de obra. but what would be the problem with saying that Jesus died for? He died for everybody. First of all, right? Everybody. Ajá. ¿Cuál sería el problema de decir que No, because Jesús murió por todos en primer lugar? The Father picks them, Yeah, I know. Yeah. right? Yeah. The Father picks them is predestination. Sure, He sure. says universalism, he says. Okay. But okay. So that some people would say that, right? Algunas The personas universalism. Yeah. But this is the question: is so what's the problem from our vantage point? Así que, ¿cuál es el problema desde nuestro punto de vista? He died for everybody, number one, En primer lugar, que Él haya muerto por todos and he died for every sin. y que murió por todos los pecados. Que no- But some people are in hell. pero algunas personas están en el infierno. Que no necesitamos arrepentirnos. That we don't need to repent, he says. Porque si murió por tomaron todos, su decisión. That they didn't make a decision. Well, these are all good. These are all good. Yeah. Sí, están bien. Maybe like the Pope said, that the Christ fell on que no- Christ no- fell on the no fue cross. suficiente su sacrificio. That his That's sacrifice what wasn't I'm saying. enough. Fue suficiente. That Christ fell. That's what the Pope said. Oh. Christ failed on the cross. Well, good for the Pope. Que Yeah. Cristo falló en la cruz. That's what he said. que sería una contradicción. That it would be a contradiction. Yeah, kind of. Yeah. Yeah, de una manera. So if from our vantage point, if Así de- Christ died for everybody and everybody sins, Desde nuestro punto de vista, si Cristo murió por nosotros y todos pecaron, but some people are in hell, pero algunas personas están en el infierno, that would mean that he really didn't die for everybody's sins. entonces eso significaría que Él no murió por los pecados de toda la He humanidad. died for every sin except for one sin.
Él murió Right? por todos los pecados excepto por un pecado. What's the one sin he didn't die for if you are an Arminian who believes that people go to hell? Si eres un arminiano, ¿cuál sería aquel pecado que Él no te ha perdonado si estás en el infierno? He died for every one of my sins except for one. Él murió por todos los pecados excepto por uno. Which one? ¿Cuál sería? She says not to believe. The unbelief. Uh-huh. Yeah, unbelief. So, right? So that's why that idea just, it's not consistent. Entonces la misma idea de ellos no es consistente. It has a lot of contradictions within it. Tiene muchas Okay? contradicciones dentro de sí misma And it causes more problems than it solves. y causa más problemas de los que resuelve. So either everybody has to go to heaven, Así que ya sea todos tienen que ir al cielo, or he died for everybody's, all the sins of everyone except for the one sin. o sea, Right. murió por todos los pecados de todos excepto por algún pecado. And then again, we come back to, well, then that makes salvation dependent upon them, right? Their works. Y eso nuevamente volvería a que la salvación sea dependiente de lo que ellos hacen, de sus obras. They wouldn't say works, they would say faith, but Ellos no le llamarían obras, dirían fe, pero if your faith is why you go to heaven, then your faith is at the bottom of that is it's a work. si tu fe es lo que te lleva al cielo, entonces esa fe es prácticamente una obra. Okay, so good. Bueno. So let's look at that Canons of Dort. Second point, just begin at Article 1. I'm just going to read through that with you. Vamos a leer el Okay. artículo 1, el segundo punto de los cánones de Dort. And you probably know that the Canons of Dort was that's why they were written, was because of the Arminian controversy. Y ustedes ya saben, como se les ha dicho, que los cánones de Dort fueron escritos precisamente por esas controversias. And so this was an official reformed response to Arminianism. Y esta fue una respuesta oficial reformada en contra del arminianismo. Okay, so Article 1. Artículo 1. It says, God is not only supremely merciful, Dice, Dios no solamente es extremadamente misericordioso, but also supremely just. pero que también extremadamente justo. And his justice requires, Y su justicia requiere, as he's revealed himself in his word, tal como Dios lo ha revelado en su palabra, that our sins committed against his infinite majesty should que be los punished, pecados que hemos cometido contra su infinita majestad sean castigados, not only with temporal, but with eternal punishment, con castigos temporales y eternos, both in body and soul, de alma y cuerpo. which we cannot escape unless satisfaction be made to the justice of God. No podemos escapar de esos castigos a menos que se satisfaga la justicia de Dios. Okay? So that's a very basic, all Christians should be able to agree with that. Okay? Eso es algo muy básico, todos los creyentes deberían de estar de acuerdo con esto. So our sins, because God is infinite, if we sin against an infinite God, we deserve an infinite response to that sin. Con nuestros pecados, ya que Dios es un Dios infinito, necesitamos una respuesta a ese pecado. And that infinite response is called temporal and eternal punishment. Y esa respuesta infinita se llama castigo temporal y eterno. And our bodies, but also our souls. En nuestros cuerpos, pero también en nuestras almas. So like, as much as a creature can bear the wrath of God, that's as much as we deserve. Entonces, tanto como una criatura pueda recibir el castigo de la ira de Dios, es tanto So- como nosotros podemos So God is just, sufrirlo. Así que Dios es justo, but He's also merciful. pero okay? también es misericordioso. So we hear a lot of people today, like they talk about, God is love, Entonces, escuchamos muchas personas que dicen esta día, Dios es amor, okay? Or love is love, right? o amor es amor. And they say, well, that's what God wants for me. God wants me to be happy and to feel love. Y eso es lo que Dios quiere para mí, Dios quiere que seas feliz y que sienta amor. But they make love the most important idea about God, Y ellos hacen que el amor sea la idea más importante acerca de Dios. or if they don't believe in God, they make love their God, O no creen en Dios, ellos Okay. hacen que el amor sea su Dios. and they don't think about any consequence to anything. Ellos no piensan en ninguna consecuencia de nada. So they suppress the knowledge, right, of the truth. Así que ellos detienen el conocimiento de la verdad. But a lot of Christians will overemphasize the love of God, Pero muchos cristianos van a sobreenfatizar el amor de Dios. and they don't really preach about the righteousness, the justice, or the holiness of God. Y ellos no hablan de la justicia o de la verdad de Dios. So are these what we call attributes of God? Are these does God have more love than justice? Ahora, ¿será que en esos atributos de Dios, será que Él tiene más amor que justicia? Like if God was a piece of pie, how much piece of pie is love? Si And how much piece Dios of pie fuera is un pastel, o sea, ¿cuántos pedazos de pastel, qué how much, pedazos de pastel how much sería? pie is justice? ¿Sería justicia o sería su amor?
51% to 49? Sería More love than justice? 51% justicia o 51% amor y 49% justicia. 50%, 50%? O 50-50. Only he knows. God is love, God Dios es is amor. righteous, Dios right? es God is justicia. holy. Dios es santo. So it's not that God is like one part this and one part that and then some more this. God is all of his attributes. Pero recordemos que Dios no es una parte esto, un porcentaje lo otro, sino que Dios es sus atributos. So we don't make these into pieces and parts. Así okay? que esto no lo podemos dividir en partes y en piezas. ¿Ok? So at the same time he's love, he is holy. Al mismo tiempo que Él es amor, Él es santo. Okay? Or in this case it says his mercy and his justice. Entonces Okay. vemos también su misericordia y su justicia. He is all merciful, he is all just. Entonces Él es misericordioso, pero también Él es justo. So we don't make one like more than another on a scale. No hacemos una más que la otra en una balanza. They're the same. Ellos están al mismo nivel. So that means that God is going to express love, but he also is going to express justice. Así que eso significa que Dios va a expresar justicia, pero también va a expresar amor. And that's why it says, when we sin against God, then because he's a just God, Así que por eso dice he must punish us. que Él debe castigarnos, porque Él es un Dios justo. But Cuando also pecamos. because he's a God of mercy, Pero por supuesto también es un Dios de misericordia. he has made a way, it says there, he's made a way of escape, Y dice también que ha hecho una manera para que nosotros escapemos. so that his justice is satisfied, so somebody is going to be punished, Así right? que para que su justicia sea satisfecha, alguien tiene que ser culpado. Okay, so that's, and then we'll come to that here next. Y eso vamos a ir So, después. Article 2. Artículo 2. Okay. Since therefore we are unable to make that satisfaction Pero dado que nosotros mismos no podemos llevar a cabo esta satisfacción, in our own persons to deliver ourselves from the wrath of God, ni librarnos de la ira de Dios, he's been pleased in his infinite mercy to give his only begotten Son, en su ilimitada gracia Dios nos ha dado como garantía a su Hijo único, for our surety, who was made sin, que en la cruz fue hecho pecado became a curse for us and in our stead or in our place, y maldición a nuestro favor y en nuestro lugar, that he might make satisfaction to divine justice on our behalf. a fin de lograr satisfacción por nosotros. So we deserve punishment, and we cannot pay God for the punishment we deserve. Así que nosotros merecemos el castigo, nosotros no podemos pagarle a Dios por el castigo que merecemos. We can't accept punishment for our sins to get out of our punishment. Nosotros no podemos aceptar castigo por nuestros pecados para salirnos de nuestro castigo. So there's nothing that you can do. En otras palabras, no hay nada que podamos hacer. But God is infinite in his mercy, has given us a way out. Pero Dios es gran misericordia y nos ha dado en su misericordia una manera de escapar. So his Son is described here as a surety, or he's the mediator. Okay? Entonces su Hijo está escrito aquí como nuestra seguridad o nuestro mediador. And as we've been talking about the incarnation, he was made to be like sin so that he would be a curse for us. Y como hemos visto en la encarnación, Él se volvió pecado para ser castigado por nosotros. And he alone can satisfy God's Y justice. solamente Él puede satisfacer la justicia de Dios. Okay? So how can finite creatures ¿Cómo podemos, las criaturas finitas, satisfy the infinite justice of an infinite God? satisfacer la justicia infinita de un Dios infinito? And we can't. No podemos. Okay? So this is why the mediator has to be God and man. Así que por eso que el mediador debe ser Dios y hombre. So look at Article 3. Veamos el artículo 3. So it says, the death of the Son of God. Dice la muerte del Hijo de Dios. So just pause. Can God die? Ahora, pausemos ahí. ¿Será que Dios puede morir? No. So, but notice the way it phrases it, the death of the Son of God. Pero miren la manera en que lo escriben. So- La muerte del Hijo de Dios. We said last night when we talk about Jesus, Decíamos anoche que cuando hablamos de Jesús, we can what is true of one of his natures, God or man, lo que es verdad de nuestra naturaleza, Dios y hombre, we can say that is true of him as a person. Right? podemos decir que es verdad acerca de él como persona. So when we say the death of the Son of God, like what are we really saying? Cuando decimos la muerte de Dios, ¿qué es que realmente estamos diciendo? La muerte del Hijo de Dios como hombre. The death of the Son of God as man. Yeah. So yeah, it's true of his human nature. Entonces, eso es Yeah. verdad acerca de su naturaleza humana. Entonces, So what's true of the human nature is true of the person, entonces lo que es verdad de la naturaleza humana es verdad de la persona. and the person is the Son of God. Y la persona es el Hijo de Dios. So we can
we can speak about the death of the Son of God Así es que podemos hablar de la muerte del Hijo de Dios as like a rhetorical phrase. como una frase retórica. The Bible speaks that way too. Okay? Y la Biblia también habla de esa manera. Acts 20. Yeah. Hechos capítulo 20. I mentioned that last night. I think the blood of God has purchased the church. Hablamos que la sangre de Dios nos ha comprado a la iglesia. Technically speaking, it's the blood of Jesus, Técnicamente es la sangre de Jesús, but he's the Son of God. pero Él es el Hijo de Dios. Okay, so the death of the Son of God Así que la muerte del Hijo de Dios is the only and most perfect sacrifice and satisfaction for sin. es el único y completo sacrificio y satisfacción por los pecados. Okay, so far, so good, right? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? And is of infinite worth and value, Y es de un valor y mérito infinitos, abundantly sufficient abundantemente suficiente to expiate the sins of the whole world. para expiar los pecados de todo el mundo. So this is one of those great statements of Reformed theology. Esta es una de esas grandes declaraciones de la teología reformada. John the Baptist said, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." Juan Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. So after more than 1,000 years of Day of Atonement, Así que más de 1000 años del día de and the Passover and the daily la sacrifices, expiación y los sacrificios and then all the free will y offerings, todas las ofrendas voluntarias, the final prophet, John, el último profeta, Juan, the final Old Testament prophet, sorry, bueno, el último profeta del Antiguo Testamento, he proclaims that all those pictures of the Old Testament are now come to the reality in él Christ. proclama que todas esas profecías del Antiguo Testamento y realidades se vuelven una en Jesús. That's why Hebrews says he's the once for all sacrifice. Entonces por eso es que Hebreos dice que Él es un sacrificio que se ofreció una vez y para siempre. So he is the Lamb of God. Él es el Cordero de Dios. Okay, and so this is this classic statement on the sufficiency of Christ's sacrifice. Esta es una declaración clásica en la suficiencia del sacrificio de Cristo. So we talk here about the infinite value of his sacrifice. Así que hablamos aquí del valor infinito de su sacrificio. Okay, because the person who is offering it is the Son of God. Porque la persona que le está ofreciendo es el Hijo de Dios. Let me skip down here for 2 minutes. Okay, so when Article 3, this is on page 154. Let's skip ahead a little bit for sake of time. When Article 3 says Jesus' death is abundantly sufficient, Cuando el artículo 3 dice que la muerte de Cristo es abundantemente suficiente, so it's alluding to those texts like John 1:29, está hablando de esos textos como Juan 1:29 John 3:16, y Juan 3:16. and these Bible verses use all and world language. Okay? Y esos textos hablan de un lenguaje de todo el mundo. So in John 3, notice the purpose of God sending His Son. En Juan 3 miren el propósito por el cual Dios envió a su Hijo. John 3:16 and John 3:17 have two purpose clauses. Juan 3:16 y 17 tienen dos cláusulas de propósito. That whoever believes in Him should have eternal life, Que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna and that the world might be saved through Him. y que el mundo sea salvo por Él. Now, the word world, cosmos, has a wide range of meaning. Ahora la palabra mundo o cosmos en el griego tiene una variedad de significados. And I think here the sense is the world of darkness and unbelief. Y aquí el sentido creo que es el mundo de las tinieblas y de incredulidad. In other words, God loved this world despite its hatred of Him. En otras palabras, Dios amó a este mundo a pesar de su odio hacia Él. And furthermore, Y aún más, it has the sense of God's love extending not just to Jews but to the world, that is, the Gentiles. tiene el sentido del amor de Dios no solamente hacia los judíos, pero también hacia los gentiles de todo el mundo. So there was a book written, I became a pastor in the year 2000, Yo fui ordenado pastor en el año 2000 and there was a book that was written probably like 2 or 3 years before that. y hubo un libro que fue escrito 2 o 3 años antes de eso. It was written by a pastor in Calvary Chapel, Y fue escrito por un pastor en la iglesia Calvary Chapel. and on the cover, Y en la portada the book is called
The 5 points of Calvinism. La portada del libro es los 5 puntos del calvinismo. Weighed and found wanting. You seen that? Pesados y encontrados You don't believe it, do you? faltos. And on the cover is a scale, like, you know, a scale that has like the thing that you lay the weight on, right? Y en la portada hay una balanza, ¿no? Scale. Donde puedes pesar las cosas. And on the scale, it has on this part John 3:16, and it's like really far down, Y right? en la John balanza 3:16. miran Juan 3:16 y Right. Juan 3:16 está como poniendo todo el peso, ¿no? And up on here, Y what aquí do arriba. you think that says? ¿Qué dice aquí arriba? John 3:16, really heavy, really strong, right? It's John Calvin. Y arriba Juan Calvino. John Calvin, way up here, like, Entonces, Juan yeah. Calvino aquí. So, the 5 points of Calvinism, weighed and found wanting, Los right, or 5 lacking. puntos del calvinismo, Yeah. pesados y encontrados faltos. So, I don't think John 3:16 is really an atonement text. Yo creo que Juan 3:16 no se trata acerca de la expiación. The point is the love of God is so immense El punto es que el amor de Dios es tan inmenso that anyone who believes will be saved. que cualquiera que crea será salvo. And in theological language, En lenguaje teológico we call that the sufficiency of Christ's death. llamamos a eso la suficiencia de la muerte de Cristo. And so that's why the article says there that his sacrifice is abundantly sufficient to expiate the sins of the whole world. Por eso el artículo que leíamos dice que el sacrificio de él es completamente satisfacción para los pecados de todo el mundo. Right? So God sent him, and anyone who believes will be saved. Así que lo que dice la escritura y lo que dice la palabra es que cualquiera que cree en él, sus pecados serán perdonados. That's how sufficient his Jesus is. Así es cuán suficiente la muerte de Jesús es. So it's describing the sufficiency of Christ's death. Okay. Así que describe la suficiencia de la muerte de Cristo. Now there's another aspect of his death. Hay otro aspecto de su muerte. Right? Sufficiency, and what's the other word we normally associate like with his death? La suficiencia ¿y cuál es? Sufficient for all. What's the other side of the phrase? Es suficiente para todos, pero ¿cuál ¿No? sería la otra frase que completa esto? What did R.C. Sproul say? ¿Qué diría R.C. Sproul? Suficiente para el que cree. It's sufficient for all those that believe. Yes. So sufficient for all. Sufficient for all. Suficiente para todos. Does that mean everyone's saved? ¿Significa que todos son salvos? No. No. So there's another aspect to it. We say ¿Cuál it's es el otro aspecto de eso? Sería like Creer. efficient or effective for the elect. que sería efectiva solamente para los elegidos. So this article is saying that it's speaking of this side of the equation, that it's sufficient for, you know, if there were 1,000,000 worlds, that one death of Christ is sufficient for 1,000,000 worlds. Es prácticamente que este artículo dice que solo la muerte de Cristo es suficiente para los pecados de 1,000 mundos. O sea, So, you know, if aliens were real, si los extraterrestres fueran reales, the one death of Christ is good enough for 1,000,000 aliens. la muerte de Right? Cristo también es buena para todos los extraterrestres. Okay, so whatever, like as much as you can imagine, the one death of Christ is good enough. Lo más que Okay? puedas imaginar, Okay. la muerte de Cristo es suficiente. So let's look at Article 4. Ahora vamos a ver el artículo 4. Okay, this death derives its infinite value and dignity Esta muerte deriva su gran valor infinito. So why is it so sufficient? O Okay. sea, en otras palabras, ¿por qué es que es tan suficiente? It says, from these considerations, because the person who submitted to it was not only really man and perfectly holy, La razón es esta porque el ser humano que fue ofrecido era verdaderamente humano y perfectamente santo, but also the only begotten Son of God, pero también porque era el Hijo unigénito de Dios, of the same eternal and infinite essence with the Father and the Holy Spirit. quien posee eterna e infinita esencia con el Padre y el Espíritu Santo. Okay? Which qualifications were necessary to constitute him a Savior for us. Otra razón es porque su muerte vino acompañada, And then the last sentence should be, because it was attended with a sense of the wrath and curse of God due to us for sin. Otra razón fue porque vino acompañada por la experiencia de la ira y la maldición de Dios, la cual nosotros habríamos merecido a causa de nuestros pecados. So remember, we talk about the incarnation. The person of Christ has two natures. Recuerden, hablamos de la encarnación, la persona de Cristo tiene dos His human naturalezas. nature is sinless and perfect. Su naturaleza divina es sin pecado, es perfecta. But he's also God. Pero también es Dios, So in the Old Testament, en su naturaleza humana, perdón. who alone can save according to the Old Testament? De acuerdo al Antiguo Testamento, ¿quién es el único que puede salvar? Only God. Yahweh. Only the Lord, right? Only the Lord. So, Solamente el Señor.
The Savior has to be the Lord because He's the only one who can save. El Salvador debe ser el Señor porque es el único que puede salvar. But we have sinned, and so therefore we need a human mediator. Pero hemos pecado, por lo tanto necesitamos un mediador humano. But according to Romans 5, a human mediator won't suffice for us. Pero de acuerdo a Romanos 5, un mediador humano no sería suficiente para nosotros. We need a perfect human, Necesitamos un humano perfecto or sinless. Okay? o sin pecado. So this is what constitutes him a savior. He's God and man. Entonces esto constituye el Salvador, que es Dios y hombre. But also it says there, what makes it so sufficient is that he had a sense of the wrath and curse of God for sin. Pero también lo que lo hace tan suficiente es que él tenía un sentido de la ira de Dios acerca del pecado. So I'll come to this probably tomorrow, but this is a part of the answer to the question about Psalm number 22. Esto es parte de la respuesta acerca del Salmo capítulo 22. The my God, why have you forsaken me? Capítulo 2, perdón, 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? At a minimum, that verse is saying that he experienced the wrath and curse of God. Salmo 22. Okay? So I'll explain some more tomorrow, but it doesn't mean that he's separated from God. Y esto explica parte del sufrimiento que él pasó ahí en la cruz. But he has a sense of the wrath and curse of God. Okay? Pero él tiene un sentido de la ira de Right. Dios. Questions so far? Sorry, I don't want to go too fast. Preguntas hasta aquí, estoy yendo un poco muy rápido. So far so good, hopefully. Okay. Article 5. Artículo 5 Yeah. del canon vencedor. Okay. So all that, then it says, moreover, the promise of the gospel Aún más, la promesa del Evangelio is that whoever believes in Christ crucified shall not perish but have everlasting life. es que todo el que Okay. cree en Cristo crucificado no perecerá, sino que tendrá la vida eterna. So John 3:16, right? Juan 3:16, ¿verdad? This promise, together with the command to repent and believe, Esta promesa junto con el mandamiento de arrepentirnos y creer ought to be declared and published to all nations, debe ser anunciada y declarada sin diferenciación o discriminación a todas las naciones and to all persons y pueblos promiscuously and without distinction, a quienes Dios en su buena voluntad envíe el Evangelio. to whom God out of his good pleasure sends the gospel. Okay? So we move then from the abundant sufficiency to then preaching that message. Entonces pasamos de la suficiencia de la muerte de Cristo a predicar ese mensaje. So can we as Reformed people, Calvinistic people, can we preach the gospel to everybody? Como nosotros como calvinistas y reformados podemos predicar el Evangelio a toda criatura. I assume that characterizes you, but I don't know. But I just, I'm a Calvinist, so yeah. Eso creo que les caracteriza a ustedes. Yo soy calvinista, no, pero no sé. But can we preach and share the gospel with everybody? Pero podemos predicar el Evangelio con todos. Yes. But I thought Jesus didn't die for everybody. Pero yo creo que Jesús no murió por todos. I thought God didn't choose everybody. Creo que Dios no escogió a todos. So why preach everybody? ¿Por qué podemos predicar a todos? ¿Por qué debemos predicar a todos? Because we're not there, dice. Yes. Sí. And what else? ¿Y por qué más? Because it was a That's mandate. a commandment. Because commandment. Okay. You know, who's the chosen one? You Christians always following what Jesus says. It's a commandment. So again, a few years ago, there was another author who wrote a book. Nuevamente, hace unos años hubo otro autor que escribió un libro. His name was Dave Hunt. Su nombre era David Hunt. And the title of the book is What Love Is This? Y el título de su libro era ¿Qué amor es este? Calvinism's Misrepresentation of God. La representación, la mala representación calvinista de quién es Dios. He said this: Él dijo lo siguiente: Calvinists bring the gospel to the world los calvinistas traen el evangelio al mundo not because of their Calvinism, no porque sean calvinistas, but in spite of it. pero a pesar de eso. Okay, you get that? ¿Entienden eso? So we don't bring the gospel to the world because we're Calvinists, but in spite of being O Calvinists. sea, nosotros no traemos el evangelio al mundo no porque seamos calvinistas, sino porque a pesar de que seamos calvinistas. So in other words, according to him, there's a certain logic that we should have. Entonces, de acuerdo a él, debería haber una lógica que deberíamos de tener, Since we believe in predestination, ya que creemos en la predestinación and that Christ satisfied the justice of God for some, y que Cristo cumplió o satisfizo la ira de Dios por algunos, and because we believe that we are all dead and we can do nothing of our own to save ourselves, y porque
Sabemos que están todos muertos y no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. So, in spite of all that, you share the gospel. A pesar de todo eso, nosotros compartimos el Evangelio. Okay? But you really shouldn't, Pero tú no deberías, if you were a good Calvinist, si eres un buen calvinista, according to him. de acuerdo a ese libro. Okay. So obviously, I don't believe that Dave Hunt, his opinion is true. Entonces yo no creo que, obviamente, la opinión de Dave Hunt sea verdad. The canons of Dort say it's because we believe these doctrines that we preach the gospel. Los cánones de Dort dicen que es porque creemos esas doctrinas que predicamos el Evangelio. Because we believe what Jesus says. Porque creemos quién Jesús es. So, just as an application for us. Y esa es de una manera como aplicación para nosotros. So, if your view of limited atonement Si tu manera de ver la expiación limitada limits your evangelistic outlook, limita tu perspectiva evangelística, then you really don't understand what the Reformed teaching is. entonces no entiendes lo que la enseñanza reformada es. Okay? So, far from limiting us in our evangelism, Entonces, en lugar de limitarnos en nuestro evangelismo, these doctrines free us to spread the gospel, spread the seed of the estas gospel. doctrinas realmente nos liberan para que podamos predicar el evangelio. So, why would I say that? ¿Por qué estoy diciendo esto? Why would I say that the doctrine of Christ's death that is effective for some, why does that free us to preach the gospel? ¿Por qué estoy diciendo que la doctrina de que la muerte de Cristo es efectiva para algunos, nos da libertad para predicar el evangelio? Because we know that the Holy Spirit does the work. That's right, yeah. Eso es cierto. We know that God has chosen a certain people for himself, Sabemos de que Dios ha escogido un cierto pueblo para sí mismo and we don't know who they are. y no sabemos quiénes son, We don't know how many there are, no sabemos cuántos son. right? You know who C.H. Spurgeon is, right? ¿Saben quién Charles es Spurgeon? Charles Spurgeon? You like him? ¿Les gusta? ¿Les cae He's bien? good? Yeah, is he good? Es bueno, es Is he good? Okay, okay. bueno, ok. He's a Calvinist, right? Él es un calvinista, ¿no? And he says that, or he said that, Y él decía que in the book of Revelation, el libro del Apocalipsis, when John looks, and I think this is in John 7, or I'm sorry, this is in Revelation 7. en Apocalipsis 7, John hears a sound, right? And he turns and he looks, and what does he see? He sees a multitude that no one can number. Juan oye un ruido y él mira una multitud que nadie puede contar. Okay? And Calvinists like Spurgeon, this is not all Calvinists, but at least Spurgeon said this, Y calvinistas, bueno, that this means that there are going to be more people in heaven than there are going to be in hell. Y él decía que va a haber más gente en el cielo que va a haber en la tierra. But en even el if infierno. we didn't believe that, Pero aún si nosotros no creemos eso, there's still going to be a number in heaven that nobody can even number. va a haber un número de personas en el cielo que nadie puede contar. So we don't know who they are, we don't know where they're at, we don't know how many there are. No sabemos quiénes son, dónde están, cuántos son. For all we know, there could be one more person, here in Chula Vista, one more person that God has Puede ser chosen. una persona más aquí en Chula Vista que Dios haya escogido. But for all we know, every single person except for one is going to be saved. Pero por lo que sabemos es que todas las personas excepto una no van a ser salvas. We don't know. No sabemos. Right? So Jesus says, go and preach and teach, and that's our task. Así que Jesús dice, ve y predícales y enséñales, y esa es nuestra tarea. And like the parable of the sower, we just throw the seeds, right? We throw the seeds out. Y como en la parábola del sembrador, tiramos la semilla y solamente la tiramos. Like we let God do the work. Y dejamos que Dios haga el trabajo. Okay? So, because we know that God has chosen, because we know that Christ died for certain people, and because we know the Holy Spirit irresistibly draws them. Entonces, ¿Eh? porque sabemos que Jesús murió por algunos y sabemos la obra del Espíritu Santo que ha escogido a algunos, Okay. So we can preach to all people. podemos predicar a todas las personas. ¿Podemos Yeah, predicar can a we? todas las personas? All right, Sí. good. So it's not for us to say, well, I can't talk to him or her. That's not for us to O sea, say. no nos toca a nosotros We decir, yo preach. no voy a hablar con esa persona o con esa. All right. O sea, solamente predica. So we have a universal command from Jesus to go to all the world and to preach the gospel. Tenemos Okay? ese mandamiento universal de Okay. ir a todo el mundo y predicar el evangelio. And you probably know this. I'll just mention this and we'll close. Y probablemente ustedes saben esto, voy a mencionarlo y vamos a cerrar. Sometimes you hear people say, look at the history of world evangelism.
A veces decimos, miren en la historia del evangelismo mundial. Where are all the Calvinists? ¿Dónde están todos los calvinistas? And do you know the history of Reformed missions to the world? ¿Y saben la historia de las misiones reformadas al mundo? Do you know that already in the 1500s that John Calvin sent missionaries across the world to Brazil? ¿Sabían que en el año 1500 Juan Calvino ya había enviado misioneros a Brasil? John Eliot went and preached in the 1600s to Native Americans. ¿Sabían que Juan Eliot predicó en los años 1600 a nativos americanos? The English Parliament made a society for the propagation of the gospel. El Parlamento inglés había hecho una sociedad para la proclamación del evangelio. The Synod of Dort started a missionary school. Los sínodos de Dort empezaron una escuela misionera. Okay. David and John Brainerd, they preached to the Housatonic people in the 1700s. David y Juan Brenner predicaron to what? The Housatonic people, the Native Americans. A los They nativos preached, yeah. americanos en Yeah. los años 1700. And then, do you know who William Carey is? ¿Y saben quién es William Hart? Have you heard of William Carey? No? He's a Baptist. You should know who he is. Es un bautista. Deberían saber quién es. So William Carey was an English Reformed Baptist, Calvinistic Baptist, Él era un bautista calvinista reformado. and he's known today as the father of world missions. Y él es conocido hoy en día como el padre de las misiones mundiales. And he felt burdened to go to India to preach the gospel. Y él se sintió como una carga de ir a la India y predicar el evangelio. And he went to like the elders of his church in London, Y él fue a los ancianos de su iglesia en Londres. and somebody said to him, Y alguien le dijo, "This is the bad example of a Calvinist. ese es el mal ejemplo de If calvinista. God wants to save the people in India, He will do it without you." Si Dios quiere salvar a la gente de India, lo va a hacer sin ti. He went anyway. Y fue de todas formas. Okay? And he wrote a book on he wrote a book on on Matthew 28, Y él escribió un libro acerca de Mateo 28, the Great Commission, la Gran Comisión. and he said that we are commanded to do this and we must go. Y él dijo, se nos ha mandado a que lo hagamos y lo debemos ir. So the history of missions in the Reformed tradition is vast, Así que la historia de las misiones en la tradición reformada es muy vasta. and those are just a few examples. Y esos son algunos pequeños ejemplos. So we'll pause there tonight. Any questions? Así que Any vamos a quedarnos questions? hasta ahí esta noche. ¿Algunas preguntas? Okay. So tomorrow we will. Mañana vamos a... Yeah. We need to talk about the state of exaltation. Tenemos que hablar del estado de exaltación. I want to focus, actually, no, we're going to finish up the state of humiliation with descent into hell. Vamos a hablar acerca del estado de humillación Okay, so- en cuanto a su descenso al infierno. Right? So the Apostles' Creed says he descended into hell, right? So what does that mean? El credo de los apóstoles dice que descendió a los infiernos, así que ¿qué significa eso? And then we will, come on. You're spoiling the surprise. Sí, estás I'm dando not una gonna be sorpresa. here. I don't want to. And then we're going to come to the state of exaltation. We'll talk about the resurrection, especially. Y luego vamos a hablar del estado de exaltación, vamos a hablar acerca de la resurrección especialmente. And we're going to talk at the end about the second coming. Y vamos a hablar también de la segunda venida. And we'll spend our time talking about the rapture. Y vamos a pasar nuestro tiempo hablando del rapto. Can All right. you zoom in? Okay, you want to zoom in? All right. So, let's pray. Vamos a orar. We thank you, Lord, for your amazing grace. Señor, te damos gracias por tu maravillosa gracia. And we do pray that you would touch our hearts with it, Y pedimos que toques nuestros corazones con ella. and that you would give us more of a passion to share the good news. Que nos des una pasión más grande para predicar el Evangelio. And we do pray that you would give success to our efforts to spread the gospel, Y te pedimos que nos des éxito a nuestros esfuerzos de predicar el Evangelio. that you would fill your churches across this county of San Diego, Que tú puedas llenar estas iglesias alrededor del condado de San Diego and all across California, y en California, en todo el estado and all across the world, y a todo el mundo, so that you would be honored and praised, para que tú seas honrado y exaltado, and that one day we would all stand before you, para que un día todos podamos estar de pie delante de ti and we will praise you with one voice. y podamos adorarte con una voz. And until that time, we ask that you would hold us in your hand Y mientras eso pasa, Señor, te pedimos que nos sostengas en tu mano and enable us to rest so that we can serve you again tomorrow. y permítanos descansar para que podamos servirte también el día de mañana. We pray in Christ's name. Pedimos en nombre de Cristo. Amen. Amén.